Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Qué bendición poder estar nuevamente en la iglesia, adorando a nuestro Dios, rindiéndole siempre un culto agradable a Él. Porque recordemos que este culto es para nuestro Dios, para que Él se exalte, para que Él se glorifique, para que Él sepa que sus hijos le aman, para que sepa que sus hijos le adoran, no importando las circunstancias. Como ustedes saben, todos los domingos nosotros celebramos el que Cristo vive, que vive en nuestro corazón, que nos llena, que nos infunde aliento. Y en esta mañana pues no es la excepción. Vamos a seguir hablando y proclamando su bendita palabra. Y vamos a tener una meditación que se titula Porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Amén. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Sabemos que Cristo es nuestra roca, nuestro cimiento, nuestra raíz, nuestra fuerza. Y no hay nadie como Él. Así que vamos a meditar en eso. Yo los voy a invitar a que se pongan de pie para leer la palabra de Dios. Vamos a buscar Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Cuando ya lo tenga, me da un fuerte amén. Bien. Lo leemos tal cual como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria a Dios. Oremos. Padre y buen Dios, en esta mañana queremos exaltar su nombre, Señor. Queremos glorificarle, Señor. Decirle que usted es el único santo, digno de toda alabanza y de toda adoración, Señor. Nos hemos congregado, Señor, para poder oír de su palabra, Señor, y aprender cada día más, Señor, de usted. Bendíganos, Señor. Libéranos de toda distracción, Padre Celestial, de todo sueño, Padre bendito. En el nombre de Jesús se lo suplicamos, para que su palabra sea semilla en nuestro corazón, Señor, y que germine a su tiempo, Padre, de acuerdo a su bendita voluntad. Gracias, Señor, le damos por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Entonces les decía que porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Ese es el corazón de la creencia del cristiano. Amén. Porque si no hubiera resurrección, si Cristo no viviera, entonces dice la palabra, vana es nuestra fe y no nos queda nada que esperar. Pero nosotros tenemos la firme convicción, la firme creencia que Cristo vive. Y esto que acabamos de leer en Lucas nos lleva a pensar un poco en la famosa frase de la tumba vacía. Para nosotros los cristianos, la tumba vacía es
una señal de victoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Victoria sobre qué? Sobre la muerte. Cuando hablamos de victoria nos referimos a la ventaja o al resultado positivo que alguien obtiene ante una lucha. Porque nuestro Señor Jesucristo luchó, sufrió, padeció. Y muchas veces nosotros pensamos que vencer al oponente, conquistarle, cuando nosotros lo vemos de lejos, a veces desconocemos todo lo que ha llevado para llegar a ese punto de vencer, para llegar a ese punto de conquista. Entonces, si nosotros decimos que la victoria es el resultado de una lucha, podemos mencionar el coraje y el sacrificio que esto implica. Sí, porque la victoria no llega así nada más. A veces cuesta esperar hasta el día que den los honores. Y esto lo podemos ver muy claro en nuestra vida diaria. Muchas personas trabajan para llegar a cierta meta. Lo vemos en los estudiantes, lo vemos en los atletas. Y pasa mucho tiempo antes que ellos puedan, dicen, saborear las mieles de la victoria. Pasa tiempo, se sufre. Entonces, para nosotros, nuestro Señor Jesucristo también había pasado por grandes sufrimientos. En la vida que nosotros conocemos aquí en la tierra, ¿cuál es la señal de victoria para muchos? Dice, les dan trofeos. Un trofeo es una señal de victoria. A veces las entregan en formas de medallas. Por ejemplo, en las Olimpiadas son medallas. A veces son en forma de copas, les dicen las orejonas en el fútbol, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo de trofeos tenemos? Tenemos estatuillas también. Dependiendo de qué área, siempre hay una señal de victoria. Un trofeo que se entrega al que vence. Para nuestro Señor Jesucristo y para nosotros los que creemos en Él, la primera señal de victoria de Él sobre la muerte fue una tumba vacía. La tumba vacía representó su trofeo de Él triunfante sobre la muerte. Y cuando nosotros vemos en Lucas, lo que acabamos de leer, ¿para dónde iban las mujeres? Iban para el sepulcro, para la tumba. Llevaban ellas sus especias aromáticas. Y yo quiero que meditemos en algo. ¿Cuál fue la primera reacción ante la tumba vacía? En todo el capítulo que leímos, a la porción que nosotros leímos del capítulo 24, ¿cuál fue la reacción ante el sepulcro vacío? Notemos en el pasaje que acabamos de leer, que tanto las mujeres que se dirigían al sepulcro con hierbas aromáticas, como los apóstoles a los que se le llevó esta nueva de lo que había pasado, la reacción de ellos fue, ¿cuál fue? Lo acabamos de leer, incredulidad. ¿Qué fue lo que dijeron? Esto es una locura. Eso fue lo que dijeron. Esto es una locura. Tanto así que Pedro dice que corrió al sepulcro porque no lo podía creer. Y tanto las mujeres como los apóstoles se olvidaron de lo que Jesús les había dicho, que Él iba a resucitar al tercer día. De modo que para estar convencidos o para enterarse de qué es lo que estaba pasando, estos dos hombres, dice la palabra, de vestiduras resplandecientes, tuvieron que recordarles las palabras de Jesús. A ese punto llegaron. Tuvieron que recordarles lo que estaba pasando porque ellos, a pesar de saberlo, ya lo habían olvidado. La reacción inmediata fue de incredulidad y se quedaron perplejos. No tenían palabras, se quedaron atónitos, perplejos ante la tumba vacía. Ante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, actuaron con incredulidad. Eso nos dice el pasaje. Con esas palabras, estos hombres y mujeres de Dios habían compartido gran parte del ministerio de Jesús con Él. Habían comido con Él. Habían recibido las enseñanzas de Jesús de primera mano. Se sentaron a sus pies.
Pero al verlo crucificado, muerto y sepultado, pensaron que hasta ahí llegaba el ministerio de Jesús. Ay, dicen 3 palabras: crucificado, muerto y sepultado. Hasta ahí llegó nuestro Señor Jesús, pensaron. ¿Y a dónde estaba la promesa de Jesús? Se les olvidó. Eso dice la palabra, que se los tuvieron que recordar. Olvidaron lo que el Señor les había dicho y se desalentaron. Andaban cabizbajos, desanimados. Ya no había celebración en ellos. ¿Cuál? Les habían matado a Jesús. Y más adelante en el mismo capítulo 24 dice que 2 de ellos, 2 de las personas que compartieron la mayor parte del ministerio con Jesús, iban de camino a Emaús. ¿Y cómo iban estas 2 personas? Dice la palabra que ellos iban decaídos. Y decían: es que teníamos la esperanza que Él fuera el Redentor de Israel, pero se murió. Y hace 3 días de esto se murió. Andaban tristes. Pero yo quiero que lleguen al versículo 25 y vean cuál fue la respuesta de Jesús ante este desaliento y ante esta incredulidad de ellos. Siempre en el mismo capítulo 24, pero en el capítulo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos, palabras de Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esto fue la respuesta de Jesús cuando escuchó a estas 2 personas que iban camino a Emaús. Porque resulta que el Señor, cuando resucitó, no crean que dijo: bueno, voy a resucitar, que nadie se dé cuenta. No. Él se presentó a los suyos. Y se presenta a estos 2, pero ellos tenían un velo y no podían reconocer que era Él. Hasta que Dios decidió revelárselo. Y Jesús les da esta palabra: insensatos, tardos, dice, son para creer con el corazón lo que los profetas han dicho. Y no solo los profetas lo habían dicho, Él mismo se los dijo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo comienza a reafirmar su divinidad como el Hijo de Dios Altísimo. Les fue recordando en el camino todas las escrituras que hacían referencia a su resurrección. Ven cómo Jesús contrarresta la incredulidad con evidencia, con una evidencia de Él físico, hablándoles, y con la evidencia de la palabra de Dios. Más tarde en este mismo capítulo vemos cómo Jesús se puso en medio de los apóstoles. Fue y habitó en medio de ellos para que le vieran. Como diciendo: miren, ¿no creen? Aquí estoy, véanme. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? ¿Qué creen que fue? Incredulidad. Ellos veían, pero no podían creer lo que estaban viendo. Estaban maravillados de verle. Entonces su reacción fue de asombro, fue de temor y por supuesto de incredulidad. Así que Jesús, probablemente para calmar los ánimos, les dijo: miren, ¿tienen comida? Y comió. Como diciendo: miren, estoy aquí, soy yo. Después, hermanos, esto fue después de que el Señor resucitara. Se apareció entre ellos y dijo: miren, comamos. ¿Sí? Pero los discípulos estaban todavía sin creerlo. Entonces, el Señor los tranquiliza, los bendice, y la palabra dice que pasó alrededor de 40 días el Señor antes de su ascensión al cielo. 40 días en los que Él se presentó a los suyos y a 500 personas más. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús sabía
que habían muchos detractores para esa época que iban a querer desmentir el hecho de su resurrección, el hecho de que Él había vuelto a la vida. Sus enemigos incluso sobornaron a los soldados que cuidaban la tumba y les dijeron: de esto no van a decir nada, vamos a inventar otra cosa. Existió el soborno. Pero Jesús dijo: bueno, yo quiero que ellos me vean, para que mis apóstoles, para que los míos, cuando prediquen el evangelio que yo les di, no anden diciendo: es que yo creo que Jesús resucitó porque me contaron. Cuando a Pablo le preguntaban por qué creía en Jesús, él no decía: porque Pedro me contó, que Juan le había contado, que María había visto. No, señores, él les dijo: porque yo lo vi. Porque fue un testigo ocular. Nuestro Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Nuestro Señor sabe que hay en nuestra mente, que tenemos esa semilla que a veces nos lleva a no creer, que nos lleva a la incredulidad. Y por eso dijo: para que no haya ninguna duda, yo me voy a presentar a estos y a 500 más, que todo el mundo lo sepa, que yo di mi vida y la volví a tomar. Así de sencillo. Entonces, cuando ya finalmente nosotros vemos en el versículo 50, si gusta avance al versículo. Dice: pasados los días que el Señor, ¿verdad?, había estado con ellos, que fueron alrededor de 40, los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. En el 52, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Cómo volvieron? Con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Miren qué interesante, qué cambio de los apóstoles, qué cambio de los seguidores de Jesús después de haberle visto. Estaban desanimados, incrédulos, tristes, ya no tenían esperanza, pero cuando le vieron resucitado, ahora sí había gozo en ellos y se fueron al templo a adorar. Y yo quiero que usted se fije en algo, que lo que cambió el semblante de los apóstoles no fue la tumba vacía. Lo que cambió el semblante de los apóstoles y de los seguidores de Jesús fue la presencia misma de Dios. Fue su presencia la que les convenció y dijo: sí, este es el Cristo que ha resucitado. El cristiano, si no busca la presencia de Dios, fácilmente se vuelve un incrédulo. Fácilmente se llena de temor, fácilmente se llena de desánimo, se olvida de las promesas del Señor. Tanto así que a estas personas tuvieron que, 2 varones de ropas resplandecientes tuvieron que ir y recordarles. El mismo Señor Jesucristo tuvo que ir y decirles: insensatos, que no saben de las profecías, que no acaso les dije yo que esto era necesario, pero que resucitaría al tercer día. Miren cómo somos los seres humanos, pero Dios nos conoce perfectamente porque Él nos ha creado. Entonces, así como en aquellos días Jesús exhortó a sus discípulos, hoy en día está en medio de nosotros, exhortándonos y recordándonos que Él está vivo. Que Él es un Dios vivo, que está por usted, que está por mí, que está por todo aquel que en Él cree. Está en medio de nosotros, como aquel día que llegó en medio de ellos y les dijo: mírenme, acá estoy. Y por supuesto esta frase de: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Qué frase tan preciosa para quedar inmortalizada en la palabra de Dios. Qué frases tan preciosas, llenas de sabiduría, cuando la profecía del Señor se cumple en Él mismo. Entonces Él está en medio de nosotros, exhortándonos a través de su palabra, y su Espíritu Santo da testimonio de Él, de su grandeza y de su poderío.
Ahora, ustedes recordarán que había un apóstol que no estaba allí cuando el Señor se les apareció a otros. ¿Quién fue? Tomás. Y le contaron a Tomás, Tomás, Jesús vino, está aquí, comió y bebió con nosotros. ¿Y qué dijo Tomás? No, dijo, si yo no le toco las manos y no veo, yo no creo. Por eso es que la palabra dice, bienaventurado el que cree sin haber visto. ¿Por qué? Porque la fe es el corazón, es la raíz, es el cimiento, es en lo que nosotros nos regocijamos. Y el Señor dice, miren, crean, porque yo estoy aquí. La fe es la que mueve montañas. Y nosotros veíamos un domingo acá que eso trasciende de las montañas. Eso es trascendental, decíamos. Es algo eterno. Entonces, el Señor, como nos conoce perfectamente, ¿qué creen que pasó con Tomás? Tomás quería pruebas, evidencia, dijo. ¿Cómo es que dice la gente? Ver, ¿cómo es que dice el dicho? Ver para creer. Ese dicho la gente lo tiene así. Cuando alguien promete algo, ver para creer, ¿verdad? Si no veo, mentira, hasta que lo haga, con hechos, dice la gente. Entonces Tomás así era, hermanos, como usted y como yo, ver para creer. Y el Señor Jesús también se le aparece a él. Y le da evidencia tremenda la evidencia que le dio. Yo si hubiera sido Tomás, hermanos, yo no hubiera hecho lo que él hizo. Estar ahí viendo, no. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo, esto es necesario para que estos crean, que yo di mi vida y tengo el poder para tomarla de nuevo. Y ese es el poderío que nosotros exaltamos en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia lo ensalza, lo llena de gloria. Dice que Él ascendió a los cielos y volvió a la gloria donde estaba con su Padre. Porque recuerden que antes de venir a la tierra, Él ya estaba en gloria con nuestro Señor. Entonces Él solo volvió, eso sí, que volvió con todos los honores, porque cuando el Señor dijo consumado es, su misión fue completa. La misión del Señor fue completada cuando Él dijo consumado es. Y luego con la tumba vacía fue el premio, el trofeo. Aquí está, el que ha vencido. El cordero que fue inmolado, sí, lo mataron, pero resucitó. Y me imagino yo cómo habrán estado sus enemigos, cómo habrán estado aquellos que lo señalaban y decían, que lo maten, crucifíquenlo. ¿Cuántos de ustedes han visto las películas que ponen para estas fechas? Crucifíquenlo, dicen, por aquí, por allá, por allá. Deseaban su muerte. La deseaban, buscaron esa muerte. Tanto así que todas las acciones que ellos hicieron llevaban a esa situación. Por supuesto, cuando lo vieron en la cruz y nuestro Señor muere, pasan estas cosas sobrenaturales que relata la Biblia. Probablemente se asustaron y no crean que salieron aplaudiendo, lo mataron. La Biblia no dice que salieron corriendo a gritar, sí, pero probablemente en su ser han de haber dicho, por fin nos deshicimos de este que se ganaba la gracia de la gente, por fin nos deshicimos de este que hacía milagros, por fin, el que se decía que era el rey, el Hijo de Dios, por fin nos deshicimos de él. Para ellos acabó una lucha. Pero lo que ellos creían una derrota era solo la antesala de la gran victoria de nuestro Señor. Y ahí viene lo precioso de la palabra. Qué preciosura lo que nos ha dejado el Señor de poder ser testigos, miles de años después, ser testigos de este acontecimiento, relatado por testigos oculares. Qué bendición tenemos nosotros de saberle vivo. De no quedarnos con ese mal sabor de, se murió, qué desánimo. No, porque ahora nosotros tenemos todo completado. Sí, murió, pero resucitó. Entonces, como cristianos, nuestra fe se basa en la gran victoria de Jesús sobre la muerte.
Esa es nuestra fe, esa es la base, nuestro fundamento. No ha habido representación más poderosa en la tierra de una victoria como aquel que resucitó al tercer día, el único con el poder de entregar su cuerpo y recuperarlo, luego ascender al cielo a recibir toda gloria. No ha habido nadie ni habrá nadie como Jesús en la tierra. Miles de años han pasado y su poder y su nombre resuenan por toda la faz de la tierra. ¿Quién no ha escuchado hablar de nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién no se le ha predicado la palabra? Y hoy con estos medios de comunicación esto se ha expandido y es rara la persona que no conoce de Jesús, el Dios de los cristianos. Porque aunque sea así le conocen. Porque Él fue un parteaguas, Él partió la historia. Hubo un antes y un después de nuestro Señor. Y siempre lo hablamos, que aún los historiadores que dicen no creer, tienen que decir antes y después de Cristo. Porque como Él no ha habido ningún otro. Evidentemente la afirmación de que Cristo ha vencido a la muerte se refiere a su resurrección. El que estaba muerto ahora está vivo, dice Apocalipsis 1:18. Estas tres palabras, Cristo venció a la muerte, definen la diferencia más importante entre el cristianismo y cualquier otra religión de la tierra. Porque no ha habido alguien que anuncie su muerte, que muera y que luego resucite. Ninguno. Podrán haber miles de religiones, hermanos, que la gente invente, pero la única verdadera es la que instituye Cristo, porque Él es el que ha vencido. Ningún otro líder ha cumplido la profecía que nuestro Señor Jesús cumplió, ni basó sus afirmaciones sobre sí mismo y sus enseñanzas en esa predicción para después cumplir esa promesa. Es interesante ver cómo Jesús, en lo que acabamos de leer, les dicen, como diría mi niño, te lo dije que iba a resucitar y resucité. Heme aquí, mírame, tócame, dame comida. Qué precioso. Cuando Él resucita, tiene un cuerpo diferente. Porque dice la palabra que su cuerpo se materializaba y se desmaterializaba. Pero miren qué interesante, en su cuerpo todavía material tenía un sistema digestivo que funcionaba porque comió. Qué glorioso nuestro Señor. Entonces, la resurrección de Jesús constituye la primera vez en la historia que alguien se levantó de la muerte para no morir nunca más. Porque en la Biblia nosotros vemos registros de milagros, de gente que resucitó. ¿Alguien se acuerda? Elías resucitó a un niño. Eliseo resucitó también a otra niña. Jesús resucitó ¿a quién? A Lázaro. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos vivieron, resucitaron, pero volvieron a morir eventualmente. Porque hablábamos con Adriana ayer, lo único seguro en la vida, hija, es la muerte. Amén. Pues sí, porque nos vamos a morir, físicamente nos vamos a ir de esta tierra. Amén. Entonces, eso pasó, que sí hubo milagros de gente que resucitó en las Escrituras, pero volvieron a morir. Nuestro Señor Jesús resucita para vivir por los siglos de los siglos. ¡Qué gran diferencia! Esa es una gran diferencia. Entonces la resurrección de Jesús fue una verdadera y total derrota de la muerte. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¡Qué belleza! Qué belleza poder decir eso ahora con total seguridad, porque Jesús ha vencido. Entonces el Hijo de Dios, Jesús, venció a la muerte una vez y para siempre. Como lo explicó Pedro en Hechos 2:24, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. El Cristo victorioso y resucitado dijo, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y esas llaves son el símbolo de la autoridad de Dios en cuanto a la vida y la muerte. Decíamos, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Porque Él ha resucitado, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Para muchos locura,
como habría sido para los apóstoles cuando las mujeres llegaron a contarles. Pero para nosotros es la verdad, es la roca, es nuestra fe. Y Dios da testimonio de sí mismo a través del Espíritu Santo. Y da testimonio que nosotros somos sus hijos. Así que tenemos esperanza de resurrección porque Jesús resucitó. Entonces Cristo venció a la muerte porque Él estaba libre de pecado. Nosotros sabemos que desde Génesis lo que nos condenó a la muerte fue el pecado. Pero Jesús era el Cordero sin mancha, sin pecado. Por ende la muerte no podía con Él, no pudo con Él, no lo pudo contener. Y Él se levantó. En Génesis 2:17 vemos, dice, ciertamente morirás. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Pero Jesús no tenía pecado. Entonces, desde entonces hemos visto la verdad de Romanos 6:23. ¿Cuál es la verdad de Romanos 6:23? Que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Nosotros vivimos esa triste realidad, que la paga del pecado es muerte. Pero como Jesucristo fue sin pecado, entonces la muerte no tenía poder sobre Él. La muerte de Jesús fue un sacrificio voluntario por nuestro pecado. Y dada su perfección sin pecado, siguió lógicamente su resurrección. Leamos Juan 17. Juan 10:17. Estamos hablando de que Jesús dio su vida voluntariamente para cumplir con la misión que nuestro Dios Padre le había dado. Y dice el Señor, nadie me la quita. ¿A qué se refiere? A su vida. Estamos en Juan capítulo 10, leamos desde el 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice en el 18, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ese es el poderío de Jesús. Y esa es la grandeza de nuestro Señor. Por eso es que le cantamos, Cristo Jesús, en ti está nuestra plenitud, en ti estamos completos, porque Él demostró su autoridad a través de su vida, muerte y resurrección. ¿La victoria de Cristo sobre la muerte tiene consecuencias temporales para nosotros? No, tiene consecuencias eternas. Él hizo un camino por el cual nosotros también, por su misma victoria, vamos a pasar. La buena noticia, el Evangelio, radica en la victoria de Cristo sobre la muerte. Sin la resurrección, hermanos, ¿qué creen? Sin la resurrección no hay Evangelio. ¿Qué Evangelio iría a predicar la hermana del ministerio? Preguntas. ¿Qué Evangelio? ¿Cuál? Pues no, si no hay resurrección, entonces no predicamos que Jesús salva. No podríamos. La resurrección fue el centro, es el centro de nuestra fe. Entonces dice 1 Corintios 15:17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No hay quien los limpie. Y Pablo hacía estas referencias. Bueno, y entonces, y si Cristo no resucitó, y entonces pues no tenemos en qué esperar. Él hacía esto retórico porque había mucha gente oponiéndose al Evangelio de Jesús. Había gente que estaba contraria a lo que él predicaba y decía, miren, la esperanza de los cristianos es que Jesús ha pasado de muerte a vida. Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El hecho de que Cristo haya vencido a la muerte significa que a los creyentes, o sea, a usted y a mí, también se nos ha concedido la victoria sobre la muerte. Ustedes han escuchado la palabra que dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos.
Eso significa que tenemos un Dios, la misma palabra lo dice, que nos guía incluso después de la muerte. Y esta es nuestra fe. Nosotros no tenemos un Dios de muertos, de lápidas, que va a ir al cementerio y va a decir, este es mi pueblo. No, señores. Nosotros tenemos un Dios de vivos, que cuando muramos en el cuerpo, Él va a estar reinando con poder y nosotros estaremos alabándole con cuerpos transformados, de una manera diferente, pero vivos, presentes para Cristo, porque en Él tenemos esperanza de vida eterna. Ahora, si usted como creyente o yo como creyente tenemos dudas acerca de esto, estamos en serios problemas, porque no tenemos la raíz, no estamos cimentados. Somos una vid que de repente va a perecer, porque debemos estar con el Señor, ¿verdad? Dice, vosotros sos los pámpanos, ¿verdad? El fruto. Pero nosotros no podemos ser frutos saludables si tenemos duda en cuanto a la resurrección de nuestro Señor. Si nos comportamos incrédulos, entonces hacemos vano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y anulamos su poder, anulamos su autoridad. Usted cuando piensa en la tumba vacía, piense la victoria de mi Señor. Hay una alabanza que dice, victoria, la victoria mía es. Yo creo que la cantan a los niños, ¿verdad? Es una alabanza, creo, para niños. Pero es que es así, la victoria suya es porque Jesús venció. Él es victorioso y le da la victoria a usted y a mí. Pero es por Él. Es por su gracia. Entonces, en Juan 14:19 dice, Jesús dice, porque yo vivo, vosotros también viviráis, que es el título de esta meditación. Cuando Cristo venció a la muerte por nosotros, eliminó el aguijón de la muerte, que es el pecado. Es decir, que no vamos a ser juzgados por Dios conforme a nuestros pecados. Hermanos, si fuéramos juzgados conforme a nuestros pecados, ¿qué sería de usted y de mí? Fuera una cosa terrible. No habría esperanza de nada ya para nosotros. Si de verdad el Señor nos juzgara de acuerdo a lo que somos, a nuestras obras, si Dios no viera a nuestro Señor Jesucristo en nosotros, entonces nosotros ya estuviéramos fulminados. Pero dice la palabra que no vamos a ser juzgados por Dios conforme a nuestros pecados, sino que estaremos ante Dios revestidos de la propia y perfecta justicia de Cristo. Qué preciosura podernos revestir con la gloria de Cristo. Porque solitos nosotros, hermanos, no tenemos vestimenta adecuada para presentarnos al Rey. Solitos nosotros no tenemos con qué vestirnos. Solitos nosotros no pudiéramos presentarnos ante Dios. Pero Cristo rompe el velo. Y ahora todos tenemos acceso a través de Él y en su nombre. Así de fuerte y poderoso es el nombre de Jesús. Por eso es que nosotros oramos en nombre de Jesús. Y vamos a evangelizar y les hablamos de Jesús, que venció a la muerte, que puede perdonar pecados. Ese es el poder trascendental y eterno de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El cual, dice nuestro Señor, va a transformar este cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Qué podemos decir en conclusión, hermanos? ¿Qué más? Cristo ha vencido la muerte y los creyentes se mantienen firmes en las palabras de Jesús. Busquemos Juan capítulo 11, 25 y 26. Los cristianos nos mantenemos firmes en esto. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y nos pregunta nuestro Señor Jesús, ¿crees esto? Gloria a Dios. ¿Crees esto? Increíble nuestro Señor. Palabras de Jesús
miren, nos exhorta, nos confronta, nos anima y dicen, miren, el que esté muerto, pero cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y nosotros decimos, sí, Señor, sí creemos. Y por eso podemos vencer. Por eso podemos estar aquí en esta mañana y decir, gloria al Santo de Israel. Gloria al único, gloria al Hijo del Dios viviente. Porque creemos en Él, porque hemos creído. Porque tenemos esa seguridad que solo se cimenta en Él, que es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro ánimo. Sin la presencia de Él en nuestras vidas, nada podemos hacer. Y eso usted y yo lo sabemos bien. Pero nos pasa lo de los apóstoles, se nos olvida. Por eso es necesario congregarse, para que haya alguien que le esté recordando lo que dice la palabra de Dios. Y no solo ese alguien que le recuerde, tiene la Biblia que le recuerda las promesas de Dios. Así que en esta mañana alabamos a un Rey que vive y que reina por los siglos de los siglos, al cual nosotros vamos a estar adorando y alabando con todo el corazón, porque estamos agradecidos. ¿Qué evidencias tenemos nosotros de que ha resucitado? La transformación y restauración de su vida y la mía, y la de millones alrededor del mundo. Bienaventurados nosotros, que no vimos, pero que creemos. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie. Y vamos a orar a nuestro Señor para pasar ahora al momento de la ofrenda.